Agradecemos por su asistencia y su puntualidad y vamos a dar inicio. Previo a presentar al ponente de este día, voy a dar unas indicaciones. En la parte del chat se va a estar publicando un enlace para que puedan registrar su asistencia. Esta asistencia es importante ya que a partir de ella pues llevamos el histórico de las capacitaciones en las cuales ustedes están participando de las diferentes videoconferencias y este registro de asistencia permitirá en el futuro que ustedes puedan solicitar algún reporte de las videoconferencias o capacitaciones a las cuales han asistido. Así que por favor les solicitamos que en cuanto se publique puedan estar pendientes tanto del enlace como del código de la actividad para que puedan estar registrando sus datos. De igual manera, las preguntas podrán ser realizadas a través del chat y al finalizar la videoconferencia se estarán trasladando al capacitador que este día nos acompaña. Para ello, pues bueno, me voy a permitir presentar formalmente al capacitador, quien va a desarrollar la videoconferencia denominada Potestad Sancionadora de la Dirección General de Aduanas. Esta videoconferencia se desarrolla en el marco de los 19 años de la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas y tiene como objetivo poder determinar las bases y los límites de la potestad sancionadora de la Dirección General de Aduanas. Algunos de los contenidos temáticos que abordaremos dentro de esta videoconferencia serán acerca de las bases históricas de la potestad sancionadora de aduanas, así como implicaciones y alcances de la potestad sancionadora y los límites al ejercicio que representa esta potestad sancionadora. Para ello, pues me permito leer un extracto de la hoja de vida del ponente, quien es el maestro Ronald Arnoldo Euseda Aguilar, quien posee un máster en estudios judiciales en convenio de la Escuela Superior de Economía y Negocios ESEN y las universidades Dr. José Matías Delgado y Universidad Católica de El Salvador. Además de ello, posee un máster en Derecho Administrativo por la Universidad Dr. José Matías Delgado. Posee también un posgrado internacional en Derecho Empresarial y es especialista en Derecho Aduanero y Comercio Exterior, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Derecho Penal en Delitos Aduaneros. Damos este día la bienvenida al maestro Ronald Arnoldo Euseda Aguilar, a quien cedemos la palabra para que pueda iniciar con la videoconferencia. Bienvenido, maestro. Muy buenas tardes. Eh, Nada más agradecer al Consejo Nacional de la Judicatura, pues, por permitir esta clase de eventos, especialmente en lo que es el marco de lo que es el derecho aduanero, precisamente porque es un área que está en boga, es un área que está creciendo, ¿verdad? Y que necesita actualmente, pues, que los abogados de nuestro país pongan más atención en esta área que nuestro rubro la ha desatendido un poco, así que estos eventos se vuelven de suma importancia. En ese sentido, pues vamos a tratar de iniciar ya con lo que es la ponencia propiamente. Vamos a hablar inicialmente sobre las bases históricas de la potestad sancionadora en aduanas. ¿Por qué no me voy a meter inicialmente con las potestades de la Dirección General de Aduanas? Pues porque primero hay que conocer ese esbozo histórico para entender cómo han venido desarrollándose esas instituciones. Por ejemplo, eh, la creación como tal de la Dirección General de Aduanas, bueno, en aquel entonces denominada Dirección General de la Renta de Aduanas, data desde el año 1936. Ya con eso, ustedes pueden ir viendo desde qué épocas esta institución nace, lo que implica que anteriormente, ¿verdad? Eran otras instituciones, aunque ya existían aduanas, ¿verdad? Pero estaban adscritas directamente a Hacienda. Entonces, es en esta fecha, ¿verdad? Que se crea ya la Dirección General de la Renta de Aduanas, ¿verdad? En aquel momento denominado renta, ¿verdad? Que es un vocablo que posteriormente desaparece, ¿verdad? Porque aduanas no tiene ninguna relación, ¿verdad? Con lo que es el tema del pago sobre el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Pero eso es
Esto es parte de los datos históricos. Podemos ver que dentro del articulado de este decreto de creación, por eso lo he puesto allí en resaltado, ¿verdad? Y en marcado, que desde ese entonces se le daba a la Dirección General aquellas facultades de prevención y represión de las infracciones aduaneras, hablando de 1936, ¿verdad? Entonces, desde ahí podemos comenzar a ver ese, ese patrón, ¿verdad? De dejar el ejercicio de la potestad sancionadora a este ente semiautónomo. En ese sentido, podemos ver que posteriormente existen un articulado de leyes, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos lo que se denominaba en aquel entonces la ley de contrabando de mercaderías. Sin embargo, ustedes pueden ver que era una ley de 1904. ¿Qué sucede con esa ley? Si bien es cierto, ya existía una ley de contrabando de mercaderías, esta era una ley eminentemente penal. Es decir, si bien es cierto, existían las figuras de las aduanas como tal, pero esta era una figura eminentemente penal que tenía por objeto la represión del contrabando. Sin embargo, le daba ciertas funciones a la aduana que en caso de detectar, ¿verdad? Pasar los casos a los antes denominados jueces de Hacienda. Incluso se instruía con, en aquel momento, con lo que se denominaba el Código de Justicia Criminal. Es así que tenemos esas normativas propias de aquel tiempo. Posteriormente, ¿verdad? Ya en 1961 nace lo que es la ley represiva del contrabando de mercaderías y de la defraudación de la renta de aduanas, lo cual esta ya es una ley que combinaba aspectos de carácter penal, así como aspectos de carácter administrativo. Ya se regulaban sanciones administrativas y esta era la ley con la que se apoyaba precisamente la Dirección General de la Renta de Aduanas. Entonces, ahí ya teníamos un ejercicio más propio de lo que es el derecho sancionador, digámoslo, antiguo en aquel entonces. Y posteriormente, ¿verdad? Nace lo que es la ley especial para sancionar infracciones aduaneras, que es nuestra ley contemporánea y que la tenemos prácticamente desde el año 2001, ¿verdad? Que prácticamente nos vamos a centrar mucho en esta ponencia, ¿verdad? Sobre esa ley, porque precisamente es la ley que determina ese marco del ejercicio de la potestad sancionadora en lo que es la institución de aduanas como tal. Luego, como dato siempre histórico, ¿verdad? La Dirección General de la Renta de Aduanas deja de existir para convertirse solo en la Dirección General de Aduanas, que es un nombre mucho más apropiado, ¿verdad? Ya como decía, porque no tenía nada que ver ningún tema con el tema de la renta, ¿verdad? Entonces, pero si se fijan aquí hay un dato importante que debemos destacar. La ley orgánica es del año 2005, mientras que la ley especial para sancionar infracciones aduaneras es del año 2001. Es decir, que la ley especial para sancionar infracciones aduaneras nació por una necesidad, incluso una necesidad mucho antes de la misma ley orgánica. ¿Por qué digo esto? Si uno revisa todos los antecedentes jurisprudenciales, es decir, casos de la Sala de lo Contencioso Administrativo, casos de amparo que se resolvieron entre los 90 y antes del año 2005, ¿verdad? Estamos hablando de casos
donde aduanas, si bien es cierto, tenía una ley represiva de contrabando, pero se apoyaba mucho con lo que era un reglamento funcional de carácter interno. Entonces, la mayoría de casos se terminaban perdiendo a raíz precisamente de tener infracciones o no tener habilitadas algunas figuras, como lo es la delegación de firma, por estar en un reglamento y no en una ley propiamente dicha. Y es así que ustedes pueden ver ese antecedente, y esa es la razón del por qué nace primero la ley especial para sancionar infracciones aduaneras, como para configurar todo ese aparataje del derecho sancionador en aduanas. Posteriormente, se siguen dando problemas con el tema de la delegación de firma, y es ahí pues donde nace la ley orgánica, ya para otorgarle a aduanas todas esas potestades, como por ejemplo lo que es la delegación de firma, y poder realizar procesos sancionadores a nombre de la Dirección General de Aduanas, es decir, no directamente a través de su director, ¿verdad? Sino, por ejemplo, a través de la unidad de recursos, perdón, la unidad de asesoría legal, etcétera, ¿verdad? Que eran parte de los problemas que históricamente se habían dado. Lo interesante, ¿verdad?, de la ley orgánica de la Dirección General de Aduanas es que, por ejemplo, ustedes ven en su artículo número 8, de manera clara, pues ya trae las funciones sobre potestad sancionadora que ya trae aduanas. Por eso nos dice, miren, fiscalizar las liquidaciones presentadas, liquidar oficiosamente el impuesto y aplicar las sanciones que hubiera lugar, y conocer de los recursos que los mismos se interponen. Desde aquí, pues ya le dio a la Dirección General esa facultad sancionadora. Pero esto es interesante, porque si vemos el artículo 16, también le da la facultad de, de sancionar, pero también a lo que es el, el administrador de aduanas. Es decir, la ley en dos artículos establece esa función tanto a la máxima autoridad, que es el director general de aduanas, y también al administrador de aduanas, que, valga decir el dato, si ustedes ven la mayoría de leyes orgánicas de otras instituciones, van a ver que las leyes orgánicas solamente regulan los puestos de jerarquía. Sin embargo, la ley orgánica de la Dirección General de Aduanas es de esas excepciones que no solamente regula al director y al subdirector, sino que también agrega un funcionario más, que es el administrador de aduanas. ¿Por qué razón? Porque la Dirección General de Aduanas está configurado como ese eje o ente central de donde se diseminan las demás aduanas y sus delegaciones de aduanas. ¿Qué quiere decir? Que no basta con tener un director o un subdirector, sino que en cada aduana debe de existir también una autoridad, en este caso un administrador de aduanas. Por eso es que la potestad sancionadora en aduanas prácticamente se divide en dos, por decirlo así. La que ejerce directamente el director general de aduanas, y la que ejerce el administrador de aduanas, que vamos a ver ya en su momento cómo es que, cuáles son los momentos procedimentales para que aplique una o la otra. Hasta ahí vamos con esos antecedentes. Hoy vamos a ver lo que son esas implicaciones y alcances de la potestad sancionadora. Vamos a ver primero los alcances. ¿A qué me refiero cuando estamos hablando de alcances? Precisamente estamos hablando de hasta dónde llega ese poder sancionador, a qué situaciones. ¿Por qué tenemos que delimitar ese alcance? Pues bueno, si ustedes ven en la lámina, hablamos acá
de que la ley especial para sancionar infracciones aduaneras, como objeto especial de la ley, establece que tiene como objeto tipificar y combatir las conductas constitutivas como infracciones aduaneras, así mismo como establecer sus sanciones y el procedimiento a aplicar. Pues bueno, ese, digamos, es el objeto en general, pero de la ley. Sin embargo, vamos a ver que todo ese objeto de la ley está dividido para dos instituciones, no solamente para la Dirección General de Aduanas. Y este es el caso. Para ello, la ley clasifica las infracciones en administrativas, tributarias e infracciones penales. Si ustedes se fijan, el vocablo que utiliza la ley es la palabra infracción. La palabra infracción puede dar a entender error para algunas personas, precisamente tiende a creer que estamos hablando de algo administrativo o de algo civil. Sin embargo, la palabra infracción jurídicamente consiste en una contradicción normativa, es decir, cuando contradecimos la norma, la ley, ¿verdad? Entonces, por eso es que no hay ningún problema al hablar de infracciones penales. Estamos hablando precisamente de delitos penales. No hay ningún problema con eso. Pero antes de entrar al fondo de la naturaleza de cada uno, debemos entender que es una infracción entonces. La infracción, al igual que la teoría del delito, ¿verdad? Tenemos una teoría de la infracción que se aplica para las infracciones administrativas. Es precisamente por la teoría ontológica, ¿verdad? Entre delitos e infracciones, pues es una acción u omisión típica, antijurídica y culpable. ¿Qué quiere decir? Que la infracción administrativa, de manera símil, tiene los mismos elementos o la misma estructura que el delito a raíz de la teoría del delito. Es decir, tiene una acción o una omisión, ¿verdad? Que precisamente implica la realización de un acto o no realizar un acto cuando estamos en aquel deber de hacerlo. Tenemos el elemento típico, ¿verdad? Que es precisamente aquella ejercicio intelectual de hacer encajar un hecho real en el presupuesto normativo de la norma. Asimismo, ¿verdad? La categoría de la antijuricidad, que precisamente es tanto en materia penal como en derecho administrativo, ¿verdad? Entender, ¿verdad? Que la conducta, ¿verdad? No existe ningún tipo de permiso de ley. Es decir, allá como las causas de justificación, pero en el caso especial del derecho administrativo, ¿verdad? Esta categoría de la antijuricidad, a diferencia del derecho penal, no exige el daño al bien jurídico como tal. Por eso es que en ese sentido cambia lo que es el derecho sancionador con el derecho penal, por ejemplo. Y por último, el elemento de la culpabilidad o imputabilidad, si ustedes prefieren, que prefiero el tema de la imputabilidad, que hace alusión precisamente, ¿verdad?, a si la persona es o tiene la capacidad de ser centro de imputación. Y así se configura, al igual que el delito, claro, con muchas más implicaciones, ¿verdad? Lo que es la estructura de la infracción administrativa. Ahora, sabiendo lo que es una infracción administrativa, sí veamos los tres tipos de infracciones que regula como tal la ley especial para sancionar infracciones aduaneras. La ley nos dice que son infracciones administrativas aquellos actos u omisiones previstos en esta ley que constituyen transgresión o violación de la normativa aduanera o incumplimiento a la normativa establecida en acuerdos, convenios, tratados y otros instrumentos en materia de comercio sin que puedan ocasionar un perjuicio fiscal.
del artículo nacen pues precisamente las características de lo que es la infracción administrativa. Es decir, primero nos vamos al artículo 5, vamos a ver todo un catálogo de infracciones. La característica de estas infracciones es que, uno, no generan un perjuicio fiscal. Dos, que se castiga la negligencia. Ojo, eso de que se castiga la negligencia lo voy a dejar todavía entre comillas. En el deber ser del derecho sancionador, debería de castigarse solo negligencia. Pero ya vamos a ir desentrañando eso. Pero vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, estas infracciones administrativas son infracciones a veces de mero incumplimiento, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, mire, usted no presentó una declaración, pues bueno, se le genera una sanción. Usted presentó una declaración de mercancías con un error, bueno, cometió una infracción administrativa, el error no daña al fisco, bueno, entonces son $50. Y entonces por cada error, usted va a ir pagando una infracción administrativa, siempre que no genere un perjuicio fiscal. Y todo el catálogo lo van a ver en el artículo 5 de la Ley Especial para sancionar infracciones aduaneras. Posteriormente tenemos lo que son las infracciones tributarias. A contrario de las infracciones administrativas, las infracciones tributarias sí causan un perjuicio al fisco. Es decir, además de castigar la negligencia, se necesita que esa infracción cause un daño al fisco, ¿sí? Es decir, un mal cálculo de impuestos, ya sea por una mala clasificación arancelaria, ya sea por liquidar mal los impuestos, por distintas situaciones, por valorar mal la mercancía, pues entonces se le puede causar un daño al fisco, pero siempre que esté dentro del catálogo de las formas o de las infracciones del artículo 8, pues vamos a caer en una infracción de carácter tributaria. Y esa sería la diferencia entre una y otra. Y luego tenemos lo que son las infracciones de carácter penal. ¿Qué nos dice la ley? Son infracciones penales las acciones u omisiones dolosas o culposas, tipificadas como delitos por la presente ley que transgreden o violan la normativa aduanera o incumplimiento a la normativa establecida en acuerdos, convenios, tratados y otros instrumentos en materia de comercio exterior que provocan o pueden provocar un perjuicio fiscal o que puedan evitar, eludir, alterar, impedir o imposibilitar el efectivo control aduanero o causar daños a los medios utilizados en el ejercicio de dicha función. Entonces aquí, si se fijan, ya se habla de acciones, de omisiones dolosas o culposas, ¿verdad? A diferencia de allá de las infracciones. Y obviamente, pues cuando dice infracciones penales, estamos hablando de delitos como tal. Entonces, estos artículos son los que delimitan el alcance de la potestad sancionadora de la Dirección General de Aduanas. ¿Por qué? Porque las infracciones administrativas y las infracciones tributarias son del campo de aplicación administrativa. Por lo tanto, competencia de la Dirección General de Aduanas, que significa que las infracciones o delitos penales no los puede conocer aduanas, sino que aduanas, al tener conocimiento de la posible comisión de un delito, ya sea de contrabando, defraudación de la renta de aduanas o un delito informático en aduanas, es decir, un delito informático aduanero. Ojo con esto, no estoy hablando de los delitos de la ley de delitos informáticos, estoy hablando de los delitos informáticos aduaneros regulados en la ley especial para sancionar infracciones aduaneras. ¿Por hago esa pequeña aclaración? Porque
esto es parte de lo que hace ver que esta ley es una ley de avanzada, porque estamos hablando del año 2001. Si se fijan, esta ley, a pesar de ser del año 2001, es una ley que tiene por objeto únicamente la de sancionar. En aquellos entonces no existía ninguna ley similar a esta. ¿Por qué? Ustedes iban a ver las leyes o incluso actualmente la mayoría de leyes administrativas, la ley ambiental, la ley de la Defensoría del Consumidor, la ley de competencia, la ley del sistema financiero, regulan primero situaciones de carácter sustantivo y al final le regulan, miren, las infracciones. Y todas son así. O sea, lo sancionatorio, dejémoslo de último. Esta ley, por el contrario, no le regula situaciones sustantivas, sino que nació por y para sancionar, nada más. Es decir, esta es una de las leyes que por excelencia están hechas conforme o desarrollan el artículo 14 de la Constitución, porque precisamente solo es para la potestad sancionadora, tanto administrativa como de carácter penal, ¿verdad? Por eso es que hay que tener cuidado en qué cosas le compete a la Dirección General de Aduanas y qué cosas le compete a lo que es al ente público, ¿verdad? El Ministerio Público, en este caso a la Fiscalía General de la República, que es la autorizada para el ejercicio del poder punitivo del Estado. Entonces, aduanas, al tener conocimiento de cualquier delito, pues bueno, lo que tiene que hacer es, si tiene la documentación, la información, las evidencias, pues certificar, dar el aviso a Fiscalía General de la República, ¿verdad? Para que Fiscalía pues realice las acciones pertinentes, ¿verdad? Y entonces ahí delimitaríamos ese campo de aplicación de la potestad sancionadora en aduana, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tiene? Ojo, cuando hablo de implicaciones, me estoy refiriendo a esas situaciones especiales que por ser una ley de allá del año 2001, eran de avanzada, o sea, cosas que vamos a ver que probablemente ahora tenga la ley de procedimientos administrativos, pero que tardamos más de, ¿qué? 18, 17 años en tener una normativa que regulara cosas que ya regulara como este tipo de normativa. Por ejemplo, en el artículo 14 de la LEPSIA ya se regulaban las situaciones que conocemos como semi-imputabilidad. ¿Y qué es eso de la semi-imputabilidad? Pues bueno, para eso hay que saber qué es la imputabilidad, ¿verdad? La imputabilidad, estamos hablando precisamente de aquel sujeto que tiene conciencia, capacidad legal, ¿verdad? Para ser centro de imputación de una infracción o incluso de un delito. Entonces, cuando hablamos de semi-imputabilidad, hablamos de condiciones legales que disminuyen esa capacidad de imputabilidad. Es decir, estamos hablando de beneficios punitivos. Por eso, si ustedes se fijan acá, en el literal A del artículo 14, lo que nos dice es, mire, no se aplicará sanción alguna cuando el que cometiera una infracción administrativa o tributaria la reconociera y subsanare por voluntad propia y siempre que no se haya dispuesto o iniciado el ejercicio de verificación inmediata, verificación de origen, fiscalización a posteriori, o se haya emitido una resolución modificando o revocando una resolución o criterio anticipado basado en información incorrecta o falsa por parte de la autoridad aduanera sobre las operaciones que se pretenda subsanar. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí? Que probablemente como todo lo que es el sistema aduanero, toda la actividad aduanera es una actividad en la que se maneja
una cantidad exorbitante de documentación, asimismo de información, en un ambiente donde todo se necesita para antier y que se necesita que todo el mundo pues ande, como dicen, al mayor grado de producción. Entonces, pueden suceder errores que pueden ser infracciones. Entonces, lo que le está diciendo la normativa, si un usuario de aduanas, un importador, un exportador, se da cuenta que cometió una infracción, pero todavía no ha acaecido sobre él algún tipo de procedimiento de fiscalización, inicio de procedimiento sancionatorio, etcétera, entonces él puede ir a aduana y decir, mire, cometí una infracción y vengo a subsanarla. Y entonces, en ese caso, pues, se le va a dar un beneficio, ¿sí? Por eso dice, no se aplicará sanción alguna. Ese es el beneficio. Sobre la aplicabilidad de la norma, eso es otra cosa. El problema es que la gente no utiliza, ¿verdad?, la normativa, pero si alguien está en esas condiciones, está en la condición legal de solicitar. La que tiene más aplicabilidad es el literal B. Dice, cuando el que cometiera una infracción administrativa o tributaria aceptara por escrito los cargos durante la audiencia de 15 días que se hubiera otorgado dentro del desarrollo del procedimiento de imposición respectivo, ofreciendo cancelar voluntariamente la sesión correspondiente, la sanción será atenuada en un 50%. ¿Qué quiere decir? Que aquí estamos hablando de un beneficio cuando ya hay un procedimiento sancionador. ¿Sí? Entonces, usted puede venir, aceptar los cargos, ¿verdad? Y en ese sentido, ya usted no se le va a generar todo el cargo de la multa, sino un 50%, lo cual por eso se le llama semi-imputabilidad, que son de esas condiciones, como comento, que son de avanzadas para aquel momento que no había tanto desarrollo del derecho administrativo sancionador. Este artículo también es bastante interesante. Yo lo denomino así, ¿verdad? El artículo que establece los límites entre el derecho administrativo sancionador y el derecho penal. Este es uno de los artículos que todos los fiscales que se dediquen al tema de aduanas, jueces que tengan competencia en materia de aduanas o los litigantes en esta área deberían de conocer y realmente darle más uso. ¿Por qué razón? Como mencioné anteriormente, la ley especial para sancionar infracciones aduaneras regula o está basada en el artículo 14 de la Constitución, es decir, desarrolla aquella teoría que se llama la teoría del jus punendis único o teoría de los matices, entendiendo que el poder punitivo del Estado es uno solo, ¿verdad? Y que deriva en dos, es decir, tanto penal como administrativo. Y esta ley es el mejor ejemplo de, porque están las dos potestades ahí en una sola normativa, ¿verdad? Para que pueda ser utilizado por las diversas instituciones, tanto aduanas, fiscalía, jueces, pero cuando uno hace un examen pormenorizado de las infracciones, porque si ustedes van a ver el artículo 5, el artículo 8 y el artículo 15, ahí están en el 5 infracciones administrativas, en el 8 las tributarias, en el 15 el delito de contrabando y sus modalidades. Si ustedes van a hacer ese examen pormenorizado, van a encontrar que dentro del catálogo de delitos o formas, perdón, de cometer el delito de contrabando, hay muchas que son parecidas a algunas infracciones tributarias, otras a infracciones administrativas. Entonces, ¿qué sucede? Este artículo es interesante porque la normativa, el legislador,
reconoce que existen unos límites delgados entre que una situación pueda ser una infracción administrativa o que pueda ser un delito penal. O por el contrario, algo que se lleve por delito penal realmente sea una infracción administrativa. Y si se vean, son de las, yo creo que es la única ley que le da esta facultad directa, ¿verdad? En la ley, de decirle, fiscalía, si tú determinas que una infracción tributaria, perdón, o que un hecho penal es una infracción tributaria, fiscalía puede declararse incompetente. Es decir, una declaración de incompetencia, al igual que el juez. ¿Sí? Él puede decir, mire, esto no es contrabando, esto es una infracción tributaria. Aunque, como les digo, este artículo, por la misma práctica, Fiscalía no lo utiliza. Realmente no he visto yo a Fiscalía en un caso, por ejemplo, de contrabando. Decir, mire, esto no es contrabando, esto es una infracción tributaria, ¿verdad? Siempre nos vamos a aquel, a aquel sistema práctico de decir, mire, mejor investiguemos, ¿verdad? Y veamos si realmente es o no es. Y por otro lado, dentro de mi práctica profesional, al menos solamente un juez he visto en la vida que ha aplicado este artículo para decir, sí, me declaro incompetente y esto es de carácter administrativo o tributario. Pero lo importante es que la figura ahí está. Es una figura de carácter legal, una figura legal que está basado en la dogmática, ¿verdad? De lo que se conoce como los límites entre el derecho administrativo sancionador y el derecho penal. Por eso es importante. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene un caso, usted puede esto fácilmente alegarlo, ¿verdad? Al menos si es un caso penal, ¿verdad? Eh, Mediante la excepción de incompetencia en razón de la materia, y entonces si realmente el caso es de carácter administrativo, el juez tendría que declararse incompetente, ¿verdad? Bueno, esas son parte de esas implicaciones propias de esta área que vamos a ir encontrando como tal. Asimismo, esta ley, como repito, ¿verdad? Que en aquel momento era una ley de avanzada, parte de su articulado es que ya regulaba los derechos para las personas a quienes se les imputaba una infracción. Es decir, a pesar de estar en una ley especial, ese artículo es bien específico para infracciones administrativas. Es decir, no solamente, es decir, no se fue a lo penal, sino para las situaciones de carácter administrativo. Y es ahí donde lo innovador, ¿verdad? Porque en aquel entonces no teníamos una ley de procedimientos administrativos y esta se volvió una norma de carácter garantista, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense en 2001 estar hablando de que si usted tenía una infracción, se le tenía que notificar los hechos, decirle cuál era la infracción y la posible sanción, darle el derecho de petición, es decir, de petición intraprocesal, ¿verdad? El derecho de contradicción, es decir, de contradicción en todo sentido, ¿verdad? Eh, Presentar alegatos, presentar pruebas, solicitar medios probatorios, etcétera, ¿verdad? Eso era innovador para un procedimiento administrativo sancionador. El derecho a una decisión fundada. Es decir, estamos hablando, ojo, por eso repito, no teníamos ley de procedimientos administrativos. Esto de, mire, una decisión fundada, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo que el acto administrativo que interponga una sanción debe ser un acto administrativo con la debida motivación. Y en aquel entonces no teníamos una ley de procedimientos administrativos que nos dijera eso como actualmente nos lo dice. ¿Sí? Por eso son de esas implicaciones importantes de la potestad sancionadora y que todavía siguen vigentes. También nos daba lo que era el derecho a la interposición de recursos. Ustedes se recordarán mucha jurisprudencia de aquel tiempo
en que había la discusión de si existían los recursos no reglados, etcétera, ¿verdad? Porque muchas veces las normativas no eran claras si habían recursos o no, y entonces la gente interponía recursos en cualquier área, pues por interponer, ¿verdad? Y entonces a veces ni la misma administración sabía si resolver un recurso y lo resolvían y le daban derecho a alguien que no tenía derecho, por ejemplo, ¿verdad? Por eso estaba aquello de los recursos no reglados. Imagínense la siguiente, el acceso al expediente. Eso era, pudiera parecer risible a estas alturas, ¿verdad? Que todos podemos ir a una administración, tenemos la ley de acceso a la información, podemos hacer la petición con la ley de procedimientos administrativos, pero antes en estos tiempos no era así. Entonces, por eso es que era algo muy innovador que la misma ley le diera ese derecho que antes no se tenía plasmado en otras normativas. Luego, a ser tratado como inocente. Que cualquiera puede decir, mira, pero eso es una figura de carácter penal. Claro que no. Tanto el principio de culpabilidad como el principio de inocencia son dos garantías, dos principios que son hermanitos, que son un binomio inseparable, ¿verdad? Porque el principio de culpabilidad es la garantía de carácter sustantivo y el principio de presunción de inocencia es la garantía de carácter procesal. De hecho, para que veamos la relación de importancia de esto, el principio de culpabilidad regula o determina la estructura de la infracción administrativa, mientras el principio de presunción de inocencia tiene implicaciones en la estructura o en el ejercicio procesal del derecho de defensa. Es decir, porque eso va mucho más allá. Entonces, que me trasladen esto al derecho sancionador implica que hay que seguir un debido proceso. Un debido proceso donde se respeten los debidos derechos de contradicción, de defensa, de audiencia, etc. Pues bueno, y por último, que se respete el procedimiento legal. Imagínense, o sea que esto es al final el principio de legalidad procedimental, pero a la vez es tan importante que ahora lo tenemos regulado allá en el artículo 36b de la Ley de Procedimientos Administrativos. Tanto así que si no se respeta el procedimiento, tanto así que si no se respeta la estructura de ese procedimiento o las fases esenciales del derecho de defensa de un procedimiento, pues estamos ante una nulidad de pleno derecho. Lastimosamente aquí la ley especial no lo dijo, pero esa era la idea, ¿verdad? De determinar la importancia de lo que es respetar la estructura del procedimiento legal, ¿verdad? Pues bueno, hasta aquí pues el tema de esas implicaciones, ¿verdad? De la ley especial como tal. Hoy nos vamos a ir entrando al tema de lo que son los límites al ejercicio de la potestad sancionadora. El artículo 1 de la ley especial para sancionar infracciones aduaneras nos regula pues precisamente todos los principios o garantías que van a dirigir el ejercicio de esta potestad sancionadora. Y que esta potestad sancionadora pues nosotros debemos saber cuáles son precisamente esos límites que nos van a ayudar a que no existan arbitrariedades o que como funcionarios nos van a ayudar a realizar una aplicación de la norma de carácter con una visión del respeto a los derechos humanos. Y es así que tenemos, por ejemplo, el principio de legalidad material, que conforme a este principio, ¿verdad? Estamos hablando que solamente pueden ser sancionadas aquellas personas, ¿verdad?, que hayan cometido una infracción que esté debidamente legalizada. Es decir, que la norma, ¿verdad? Que en la norma esté contemplada la infracción como tal. Y por lo tanto, esa norma también tiene características especiales, ¿verdad? No solamente debe de decir la norma, mire cuál es el presupuesto de hecho, sino que también debe ser una norma
de carácter vigente, ¿verdad? ¿Por qué hablamos de carácter vigente? Especialmente en materia tributaria, en materia penal, ¿verdad? Precisamente porque existen a veces esos atrasos, y por eso lo pongo aquí en la diapositiva. Hay muchos casos donde normas que se acaban de publicar, ¿verdad? Y que hay infracciones como tal, pero que no han entrado en vigencia, y muchas veces la administración comenzaba a la imposición de sanciones. Y ya hay resoluciones de sala de lo constitucional de mucha data, donde ya nos decían, mire, hay una especie de publicación real, una publicación formal, ¿verdad? Pues la publicación formal es la que se hace a través de la norma, y la publicación real, pues estamos hablando específicamente de la impresión del diario oficial como tal, ¿verdad? Misma sala ya nos ha dicho, una norma realmente está vigente cuando se imprime ese diario oficial, porque es la forma real en que el ciudadano tiene acceso a esa normativa, ¿verdad? Por lo tanto, como administraciones debemos de ser responsables, ¿verdad? En saber cuando una normativa, una ley, está vigente como tal, ¿verdad? Por eso es importante el principio de legalidad material, lo que incluye también, ¿verdad? Que las leyes, perdón, que las infracciones no deben de estar en reglamentos o instructivos. Y cuando digo esto, lo digo con beneficio de inventario, ¿verdad? De lo que dice allá por el 139 de la LPA. Una cosa es que un reglamento contenga las infracciones, que de ahí hayan nacido las infracciones, a que exista colaboración reglamentaria. Eso es otra cosa, porque la colaboración reglamentaria, pues obviamente tiene una habilitación de carácter legal, lo cual es un matiz válido en el derecho administrativo sancionador, ¿verdad? Distinto allá en el penal, en el derecho penal, ¿verdad? Que el delito debe estar debidamente configurada en la ley, ¿verdad? Acá en el derecho administrativo, pues está perfectamente habilitado lo que conocemos como colaboración reglamentaria. También tenemos lo que es el principio de legalidad procedimental, ¿verdad? Precisamente este artículo lo que nos manda, ¿verdad? Es el respeto al procedimiento legalmente configurado, ¿verdad? De tal manera que nadie puede ser sancionado aunque exista la infracción, pero si la ley no me ha dicho cuál es el procedimiento a seguir, no lo puedo seguir. En este caso, la ley pues determina más o menos un procedimiento que cuál es el que se va a seguir como tal, ¿verdad? Y por eso, nuevamente, hago la relación con el artículo 36b de la Ley de Procedimientos Administrativos, especialmente porque es un principio que está relacionado directamente a las nulidades de pleno derecho, ¿verdad? Porque si no respetamos el principio de legalidad procedimental, dado que estamos en sede administrativa, ¿verdad? Pues obviamente vamos a caer precisamente en una nulidad de pleno derecho. Asimismo, como garantía, ¿verdad? De la ley está lo que es el principio de irretroactividad, ¿verdad? Conocemos pues que las normas se deben interpretar, ¿verdad? Mediante el método in bonam partem, ¿verdad? No in malam partem, es decir, a favor de, en este caso, ¿verdad? Del usuario, y de tal manera que las normas sancionadoras solamente regulan hacia el futuro, ¿verdad? Es decir, cada vez que una normativa, y esto incluye el derecho tributario o el derecho penal, ¿verdad? Que se va a generar una nueva infracción, un nuevo tributo, por ejemplo, este debe de generarse hacia el futuro, ¿verdad? Es decir, no puede condicionar situaciones de carácter pasado, ¿verdad? Sin embargo, pues conocemos la interpretación in bonam partem de este principio, ¿verdad? Entendemos que es cuando la retroactividad va a ser aplicable, ¿verdad? Cuando es, en este caso, ¿verdad? Específico, favorable al infractor, ¿verdad? Y en el caso de aduanas tenemos un ejemplo de ello. Anteriormente, las multas tributarias tenían por regla general
el porcentaje del 300% de impuestos dejados de pagar. Es decir, antes, si usted realizaba una infracción porque dejaba de pagar, por decirle, $100, pues a esos $100 de impuestos dejados de pagar se les aplicaba el 300% de multa. Entonces hubo un momento de transición donde se hizo una reforma a la LEPSIA y del 300% pasó al 100%. Entonces, muchas personas que habían sido procesadas sin tener un acto definitivo, ojo, bueno, tal vez no definitivo, sino en firme, ¿verdad? Es decir, probablemente con un acto definitivo de cierre de procedimiento, pero con habilitación de recursos. En ese entonces, por ejemplo, tanto Dirección General de Aduanas como ente revisor de recursos o el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, en esos casos de manera específica, esos casos pasaron del 300% al 100%. Es decir, se les aplicó la normativa de carácter retroactiva como tal. Esos son de los casos que tenemos, por ejemplo, en aduanas con este principio como tal. Luego tenemos lo que es el principio de tipicidad. Recordemos que el principio de tipicidad es un principio que nace o deviene primero del principio de seguridad jurídica, luego de seguridad jurídica al de legalidad y del de legalidad al principio de tipicidad. Pues obviamente este principio en esta materia es sumamente importante porque estamos hablando de no solamente precisamente de la adecuación como tal, ¿verdad? De la conducta a la normativa, sino que también establece unas reglas bien específicas. Por ejemplo, ustedes ven acá, en el último inciso, que queda terminantemente prohibida la autoridad administrativa aplicar sanciones por interpretación extensiva o analógica. Esto es bastante importante porque estamos hablando de situaciones en las que en la misma normativa nos establece condiciones interpretativas. En el caso de la interpretación extensiva, lo que nos prohíbe es que a un concepto que nosotros tengamos en la ley, no le demos una interpretación más allá de lo que la misma normativa establece. Es decir, la interpretación extensiva nace de la norma. Es decir, el intérprete, al ver la norma, le da un significado mucho más amplio del que legalmente tiene. Y por otro lado, la interpretación analógica es una interpretación que no nace de la ley. Es decir, no se interpreta algo que está en la norma, sino que se trae fuera del mundo jurídico algo inexistente para hacerlo análogo a la norma. Por eso en este caso se quiebra la interpretación como tal, ¿verdad? La interpretación quiebra el principio de tipicidad, porque no hay como tal una estricta aplicación o de la conducta a la ley como tal. Luego vamos, permítanme un segundo. Luego vamos a lo que es el principio de culpabilidad. Este es otro principio que es sumamente importante y de avanzada en el derecho administrativo sancionador. Sin embargo, tenemos un evento especial en esta área. Por ejemplo, cuando nace la ley como tal, venía regulado este principio.
el principio de culpabilidad o voluntariedad, según el cual solamente pueden ser sancionados por conductas constitutivas de infracción aduanera las personas naturales o jurídicas que resulten responsables de las mismas, en razón de haberse determinado la existencia de los elementos necesarios para imputárseles a título de dolo o culpa la comisión de la infracción. Este principio, como dicen, es maravilloso porque es un principio que expresa hacia dónde iba la dogmática punitiva del Estado, no solo penal, sino también administrativa. Si ustedes van a ver la mayoría de dogmática del derecho administrativo sancionador, muchos incluso niegan la existencia del principio de culpabilidad en el derecho sancionador, pero aquí era de las primeras leyes que nos estaba dando ese principio como una garantía, ¿verdad?, para la aplicación tanto en el derecho penal como en el derecho administrativo sancionador. Valga decir, este principio de culpabilidad es el mismo que tenemos regulado allá en el artículo 4 del Código Penal. Principio de culpabilidad o principio de responsabilidad es exactamente lo mismo. Sin embargo, en un evento sin explicación, la misma Asamblea Legislativa que decretó esta ley con este principio garantista para ese tiempo, resulta que derogó ese principio, es decir, suprimió. Si ustedes van a buscar la versión actual de la ley especial para sancionar infracciones aduaneras, no va a aparecer ese principio, sino que solo va a aparecer derogado. Por eso tengan mucho cuidado con las normas aduaneras, porque precisamente muchas veces no se actualizan las que están en línea y de repente aparecen normativas que están derogadas. Entonces, por esa razón hay que tener ese debido cuidado. ¿Cuál es el posible fundamento de la derogatoria? El posible fundamento es este. En aquel entonces, la dogmática del derecho sancionador español negaba la aplicación del principio de culpabilidad al derecho administrativo sancionador. O sea, en el derecho penal eso estaba más que claro. Pero allá en el derecho español estaba el sector que decía que sí y estaba el sector que decía que no. Entonces, nosotros, como tampoco teníamos una ley de procedimientos administrativos, ¿verdad? Este principio pues trajo acciones y entonces, como no se tenía esa claridad dogmática acá en El Salvador, de si este principio aplicaba a los sancionadores o no, se derogó, pensando que con esa derogatoria ya no se iba a aplicar al derecho sancionador. Sin embargo, eso solamente fue un acto de desconocimiento. ¿Por qué razón? Si nosotros nos vamos mucho más atrás, allá en el año 1992, la Sala de lo Constitucional de ese tiempo, en una acción de inconstitucionalidad contra el Código Tributario, imagínense, en 1992, eh, emitió una sentencia en la que prácticamente la constitucionalizó el principio de culpabilidad en el derecho administrativo sancionador. Hablo de 1992, además de la prohibición de la responsabilidad objetiva. O sea, eso, solo con eso nosotros podemos medir cómo estaba de separado, por decirlo así, de esa manera, el conocimiento del derecho administrativo sancionador, porque si el legislador de aquel momento hubiera tenido clara, por ejemplo, esa jurisprudencia, desde ese entonces hubiera comenzado a emitir normativas respetando el principio de culpabilidad. Sin embargo, pues se cometió este gran error de primero emitirlo y después derogarlo, y por eso digo, ya la sala ya lo había reconocido, es decir, aunque lo derogaba por aplicación directa de la Constitución, este era de total aplicabilidad. Sin embargo, ahora con la Ley de Procedimientos Administrativos, ¿verdad? Ya lo tenemos como principio de responsabilidad, que obviamente por aplicación del artículo 163 de la LPA,
este resulta de aplicación supletoria, ¿verdad? Precisamente porque no tenemos ese principio regulado como tal. Entonces, esta sería la versión aplicable a materia de aduanas como tal. ¿Por qué es importante este principio? Solo les dejo acá estas dos citas. Miren estos dos autores. Cano Campos nos dice, miren, el concepto moderno, constitucional, entre comillas o entre paréntesis, de sanción está indisolublemente unido al principio de culpabilidad. Pues de dicho concepto no solo deriva la exigencia de que la administración castigue respetando el principio de legalidad, sino también el de culpabilidad. Esto lo dice Cano Campos en el entendido de que un Estado, ¿verdad? De derecho, un Estado constitucional de derecho, respeta la dignidad humana. Y de la dignidad humana nace la culpabilidad o el principio de culpabilidad, entendiendo el principio de culpabilidad como aquel barómetro, sea penal o sea administrativo, sobre el cual una autoridad debe de pasar para primero declarar a una persona responsable. Por eso es tan importante. Luego Huergo Lora nos dice, mire, el principio de culpabilidad es, en un Estado de derecho, una consecuencia necesaria del concepto de sanción y por tanto debe de aplicarse aunque no se acepte la importancia general de los principios del derecho penal. ¿Por qué tomo en cuenta a estos dos autores que son de los que están a favor, obviamente, de la aplicación del principio de culpabilidad? Porque pues son autores de vanguardia que nos enseñan cómo este principio es una muestra de estar en un Estado constitucional de derecho y que precisamente al estar en un Estado constitucional de derecho, aplicar el principio de culpabilidad es una consecuencia de estar en un Estado constitucional de derecho. Por eso es que Huergo Lora nos dice, mire, aunque no nos haya la Sala de lo Constitucional aceptado la aplicación de los principios penales, es decir, el traslado de principios penales al derecho sancionador, aunque no suceda eso, el principio de culpabilidad debe de aplicarse. ¿Qué debemos entender nosotros? Que el principio de culpabilidad no es un principio que esté regulado solo para el derecho penal, como muchas veces se nos enseña, que es un principio penal. No, es un principio constitucional y por eso regula la responsabilidad, de tal manera que se aplica incluso en materia civil. Todo aquello que vimos de la responsabilidad, de la culpa lata, de la culpa leve, de la culpa levísima, es la regulación civil del principio constitucional de culpabilidad. Y por eso lo dejo en el tablero, ¿verdad? Solo como un dato interesante de estas situaciones. Al final, este principio, la Sala de lo Constitucional, actualmente, desde la sentencia de inconstitucionalidad de la ley antimaras, en aquel entonces, la Sala de lo Constitucional, prácticamente, ¿verdad? Entre líneas, no lo dice claramente, ¿verdad? Pero entre líneas, nos dice que en aquel momento adopta como dogmática del derecho penal el funcionalismo, perdón, el finalismo, y dentro de ello, pues nos establece el principio de culpabilidad como parte de esas garantías como tal. Y no solo nos dice parte de esa garantía, sino que lo desarrolla en los 4 subprincipios, ¿verdad? Por ejemplo, el principio de personalidad de las sanciones, ¿verdad? ¿Qué es esto del principio de personalidad de las sanciones? Estamos hablando de que las sanciones son de carácter personal. Solamente pueden castigarme por hechos que yo he cometido. Por ejemplo, aquellos casos que ustedes van a ver en las leyes tributarias, incluso en el artículo 20 del Cauca, con lo que es la responsabilidad solidaria de los auxiliares de la función pública aduanera,
Allá dice que hay solidaridad en materia administrativa y en materia penal. Y eso que es derecho comunitario. Entonces, que es una norma que está viva. Eso es inconstitucional porque no me pueden aplicar a mí una sanción por una infracción que yo no cometí. Es decir, por eso no hay solidaridad, ¿sí? Por eso es un principio constitucional. Luego está la responsabilidad por el hecho. Esto de la responsabilidad por el hecho es lo que se conoce en derecho penal como el derecho penal del acto. Es decir, a mí no me pueden sancionar, castigar, penar si yo no he cometido una acción, ¿verdad? Una acción que se adecue a una infracción o a un delito respectivamente, ¿verdad? Por eso es que se habla de aquellos casos de las normas municipales de antes, ¿verdad? En que se castigaba la vagancia, por ejemplo, ¿verdad? Todo eso no aplica acá, ¿verdad? También regula lo que es el principio de la exigencia del dolo o culpa, que exige, ¿verdad? Que la normativa tenga que decirme a mí si una infracción, si un delito es doloso o culposo. Lastimosamente, nuestras normativas administrativas no cumplen con ese requisito, ¿verdad? Y tenemos mucha posición dividida dentro de los dogmáticos del derecho acá. Yo soy de la posición que no hay ningún matiz en ese principio con, con respecto al derecho penal. Para ponerlos en contexto, este principio es tan importante, ustedes ven allá en el derecho penal, todas las conductas son dolosas y excepcionalmente culposas. Pero la ley le dice, mire, tal delito es culposo. Ustedes se van a las infracciones administrativas de cualquier ley y usted no sabe si esa infracción es dolosa o culposa. Usted tiene que andar adivinando. Pero el problema para mí peor es que no importa eso. Muchas veces lo que hace el aplicador es aplicar y ya. En muchas ocasiones le dice, mire, usted no la hizo dolosa, pero la hizo culposa y lo voy a sancionar igualmente con la misma sanción. Entonces, ahí se quiebran distintas cosas, legalidad, culpabilidad, proporcionalidad. Lastimosamente ese es el sistema que se ha normalizado. Pero como digo, estas son situaciones que mientras la ley no lo diga claro, que mientras la jurisprudencia tal vez no lo resuelva, ¿verdad? Van a seguir existiendo esos problemas de criterio en la aplicabilidad de ese principio. Y por último, lo que es la imputabilidad. Que, ojo, esta imputabilidad es el mismo elemento de imputabilidad allá del delito o de la infracción, ¿verdad? Que precisamente lo que busca es eso, ver que una persona se le puede atribuir responsabilidad en razón de su capacidad a título de dolo o culpa, ¿verdad? Y por último tenemos lo que es el principio de proporcionalidad. Este es uno de los principios más bonitos y de los que se encuentran actualmente en boga, pero que en aduanas ha sido difícil aplicarlo porque son principios que tienen que tener una normativa dispuesta para ello. ¿A qué me refiero dispuesta para ello? Que la normativa debe ser adecuada para decir cuánto es más, cuánto es menos, así como allá en los delitos. Acá no tenemos eso. Y entonces aquí al principio de proporcionalidad, aunque se escucha muy bien, nos manda, ¿verdad?, a que utilicemos actos administrativos que cualitativamente sean aptos para conseguir los fines, ¿verdad? Y que sean los menos gravosos para los administrados. Sin embargo, muchas veces la normativa no nos dice, por ejemplo, no nos vamos a meter a ver las infracciones porque eso sería para un curso. Pero, por ejemplo, aquí están las sanciones del artículo, de todas las infracciones, perdón, del artículo 5. Entonces, si ustedes se fijan, si ustedes van a ver el artículo 5, van a ver todo un catálogo, A, B, C, D, E, F, etc. Por eso están así agrupados. Si ustedes ven el grupo 1, ustedes pueden ir a ver posteriormente la normativa. Todas esas sanciones del grupo 1, todas pagan $50.
Esto es lo que se conoce como en el derecho administrativo una multa fija. Es decir, ese tipo de multas, ¿por qué pagan todos $50? ¿Por qué? O sea, la ley debería decir, mire, el máximo es $50. Pues bueno, imagínese que usted simple y sencillamente se equivocó en un nombre, en el nombre del importador, en el nombre del exportador, en una letrita, etcétera. Pues bueno, una letra fue, pues entonces son $50. Y entonces usted puede decir, mire, pero hasta en eso tuviera que haber proporcionalidad, ¿verdad? Porque me equivoqué en una letra, ¿verdad? No me equivoqué en algo que de vital importancia, ¿verdad? Entonces, mire, por lo menos cóbreme 5 o $10, ¿verdad? O sea, no es el gran problema, pero no existe esa proporcionalidad. Ya en el grupo 2 nos establece otra multa fija. O sea, porque nos dice de un solo, mire, es el 0,25. Aquí muchos dicen, mire, es un porcentaje, pero está basado en una condición especial. En este caso nos dice, mire, sobre el patrimonio o capital contable que figura en el balance general menos el superávit por revalúo. Entonces muchos dicen, mire, pero no todos van a tener el mismo balance general. Entonces ahí viene la proporcionalidad. Pudiera ser, pudiera ser. Yo estaría más feliz si dijera le puede aplicar del 10 al 25%. Para mí eso sería proporcionalidad en estricto sentido. En el grupo 4 de las infracciones que ustedes ven, nos dice, mire, serán sancionados con una multa equivalente a un salario mínimo mensual correspondiente al sector comercio y servicios, más la suspensión del acceso al sistema informático. Es decir, desde ya nos pone solo un salario eh, y cada infracción puede ser distinta. Es decir, independientemente si usted la hizo dolosa o culposa, le van a aplicar la misma sanción. ¿Sí? A eso me refiero. Igual el último caso, miren, todas esas infracciones van a ser sancionadas con una multa de $300. Punto. Entonces, son esas multas fijas que son de difícil aplicación proporcional. Ojo, esto lo digo con beneficio de inventario, ¿verdad? La Sala de lo Contencioso Administrativo, dentro de sus últimos precedentes, ya dijo, ¿verdad? Que aquellas normas que no establezcan una proporcionalidad, es decir, por ejemplo, en estos casos, vamos a entender que la norma está estableciendo un techo fijo, es decir, el techo máximo. Es decir, esa jurisprudencia le sirve al funcionario para decir, ah, bueno, me está diciendo $50, pues yo debo entender que es el máximo y con base a esa jurisprudencia yo puedo realizar una proporcionalidad. Ya esa habilitación legal como tal ya la tiene, ¿verdad? Entonces, esos serían los casos como tal, ¿verdad? Me voy a pasar de un solo a las infracciones tributarias, que acá aplica lo mismo. Acá la regla general, por ejemplo, es el 100% de los derechos e impuestos evadidos. Como decía, en un caso específico, si usted dejó de pagar $1,000, pues entonces tiene que pagar $1,000 de multa. Aunque antes era el 300% y es el 100%. Pero entonces es aquí donde puede aplicarse, ¿verdad? El criterio de sala y decir, mire, del 100%, atendiendo a la gravedad de la infracción o a la menor gravedad de la infracción, pues le vamos a aplicar el 50%. Ahora es totalmente válido. Luego tenemos la infracción, esta es la regla general, las otras dos son las excepciones. En el artículo 8, literal J, la infracción es cuando la gente extranjera ingresa al territorio nacional, eh, entra por un permiso por 3 meses al estado de El Salvador con su vehículo extranjero, con un permiso que se llama Arivo. Entonces, la sanción es que si usted al finalizar ese permiso, usted no saca el vehículo, pues entonces le van a poner una multa equivalente a 3 salarios mínimos por cada mes o fracción. Entonces, por cada mes que usted no lo saque, va a haber un salario mínimo. En este caso, eh, hay personas que como saben que las infracciones prescriben a los 4 años, a los 4 años lo quieren sacar. Entonces, si uno hace el cálculo, ¿verdad? Son 48 meses, ¿verdad? Al final
usted puede llegar a tener una multa de $52.560 por no sacar un vehículo. ¿Y por qué digo que la gente se espera a los 4 años? Porque ha pasado muchas veces. Gente que le ha pasado y se asesora con gente que no sabe, y la gente le dice, no, hombre, sácalo a los 4 años y no te van a poner multa porque ya prescribió. No es cierto. ¿Por qué razón? Porque la infracción del artículo 8, literal J, es una infracción de consumación permanente. ¿Qué significa? Que es una infracción que se está consumando de manera permanente. Es decir, ¿cuál fue el último acto de consumación? Cuando lo presentó a aduana. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo va a empezar la prescripción? En el momento que lo presente a aduana. Es decir, que no han pasado 4 años. Y entonces, así como la persona, pues, cae en este tipo de situación. Bueno, eso a raíz del principio de proporcionalidad. Por último, el principio de non bis in idem, ¿verdad? Que en aquel entonces pues sí era un principio de avanzada, ¿verdad? Debemos de tener claro que en materia administrativa, que es administrativa aduanera en este caso, ¿verdad? La infracción pues no puede imponerse, ¿verdad? Si es el mismo infractor, si son los mismos hechos, pero y que sea el mismo fundamento. Ojo, allá en el derecho penal, el principio de non bis in idem es mismo infractor, mismos hechos, usted ya no lo puede tocar. Pero en el derecho sancionador no. Tiene que ser mismo infractor, mismos hechos y mismo fundamento. Y cuando hablamos del fundamento, ahí nos metemos así, la conducta es de carácter penal, si la conducta es de carácter administrativo o de carácter disciplinario. Por esa razón es que ustedes van a ver casos, por ejemplo, en los casos de abogados que cometen delito de falsedad, pues bueno, les cae la infracción, es decir, la sanción penal por el delito de falsedad, pero esa misma acción les va a generar una consecuencia, una sanción de carácter disciplinaria, ¿verdad? Que en este caso precisamente es la desautorización, ¿verdad? Y usted dice, mire, ¿por qué hay dos infracciones y es una cosa? Porque son fundamentos totalmente distintos. Entonces ahí no hay un juzgamiento doble. Bueno, por cuestión de tiempo me voy a apurar un poquito porque ya tenemos las 3:18 y quiero explicarles cómo está el procedimiento sancionador, que ahí es donde se termina de configurar la potestad sancionadora en aduanas, ¿no? Y por eso, ojo, la ponencia es de la Dirección General de Aduanas, pero como es un solo ente, ¿verdad? Tenemos que ver cómo se disemina esto. Como decía al inicio, el proceso o el procedimiento podemos verlo en dos maneras. El procedimiento ante el administrador de aduanas y el procedimiento ante el director general de aduanas, porque tienen la misma estructura, pero es necesario verlos porque al final confluyen o pueden confluir en uno mismo. Bueno, cuando hablamos de procedimiento decimos que el procedimiento es ese conjunto, ¿verdad?, de actos que deben seguirse para imponer una sanción administrativa, ¿verdad? ¿Quiénes están legitimados? Pues precisamente en este tipo de procedimientos. Pues la ley especial para sancionar infracciones aduaneras le da la legitimación precisamente a cualquier persona que se le atribuya una imputación, ¿verdad? Por eso no importa si es importador, exportador o es auxiliar de la función pública aduanera, ¿verdad? Puede ser objeto de legitimación, es decir, puede ser objeto de ser imputable una infracción. Asimismo, la representación, ¿verdad? Por ser en sede administrativa, no requiere de postulación preceptiva, ¿verdad? Sino que puede ser incluso de carácter personal. Pues bueno, ¿quiénes van a ser las autoridades competentes? Bueno, como ya vimos anteriormente, el director general de aduanas o el administrador de aduanas, que son las autoridades autorizadas, ¿verdad?, para iniciar o imponer una sanción respectivamente. La diferencia son los momentos. Y aquí diferenciamos los momentos. Entendamos esto.
usted hace una compra internacional, de repente esa compra viene, usted contrata un agente aduanero, hace el trámite, lo hace ante una aduana X, pero en esa aduana X detectan que usted cometió una infracción. Entonces, si la infracción es detectada en el momento que usted está haciendo el trámite ante el administrador de aduanas, la autoridad para iniciar el procedimiento es el administrador de aduanas. ¿Sí? Y es ahí donde le van a hacer, por ejemplo, una verificación inmediata, que es la revisión física y documental a través de un cotejo para ver si lo que viene físicamente es lo que usted ha declarado. En ese caso, pues ahí se le va a generar un acto de inicio sancionador y usted va a iniciar el procedimiento como tal. Ahora, ¿cuándo es que el director va a sancionar? Pues bueno, volvamos al mismo caso. Usted compró, cometió una infracción, hizo el trámite, pero el administrador de aduanas no se dio cuenta que usted realizó el trámite, perdón, la infracción. Pagó los impuestos y usted se llevó su mercancía y usted se fue alegre a su casa de que cometió una infracción, que pagó menos impuestos y nadie le dijo nada. Pues bueno, aduanas tiene un sistema que se llama sistema de control de riesgo. Ese sistema de control de riesgos es un algoritmo informático mediante el cual se analizan casos para ver la posibilidad de existencia de infracciones administrativas y que actualmente funciona a través de una inteligencia artificial, que por cierto es la primera inteligencia artificial existente en una administración en el país. Entonces, usted se fue, galán, a su casa y supongamos que hoy decimos que es 2025 y usted hizo ese trámite allá en el 2023. Y usted hoy 2025 ni se acuerda que allá por el 2023 hizo un trámite y que cometió una infracción, ya ni se acuerda. Pero el algoritmo informático se acordó y lo mandó al Departamento de Fiscalizaciones de Aduana. El Departamento de Fiscalización solicita la autorización al director, inicia un procedimiento de fiscalización. Este va a emitir un informe de fiscalización y con base a ese informe el director general de aduanas va a iniciar un procedimiento sancionador por una infracción que usted cometió hace 2 años, hace 3 años, hace 4 años. ¿Por qué? Porque la potestad de fiscalizar que tiene aduanas son 5 años. Ojo, aduanas no puede fiscalizar una operación hasta 5 años después. La diferencia es que las infracciones prescriben en 4 años. Es decir, que si aduana me viene a fiscalizar a los 5 años y yo cometí una infracción a los 4 años, pues entonces no, ahí no va a poder infraccionar. Ojo, cuidado con eso. Por eso comento los dos momentos donde van a iniciar el proceso con uno y otro. Entonces, ahora vamos a ver el procedimiento ante el administrador de aduana. Cuando, cuando usted contrata al agente aduanero, el agente aduanero realiza la declaración de mercancías en un sistema informático. Cuando él ya tiene listo en el sistema informático, transmite esa declaración con la documentación adjunta hacia el servidor de aduanas. Eso lo hace a través de un acto informático que se llama teledespacho. Y eso lo hace a través del acceso de una firma electrónica, que es un código único personal del agente aduanero, porque se abre un canal entre aduanas y la IP pública del agente aduanero. Entonces, transmite la información y en ese momento la declaración se registra en el sistema y luego el agente aduanero desde su computadora somete a control de riesgo esa mercancía. ¿Qué significa eso de que somete a control de riesgo? Va a poner en marcha el sistema del algoritmo informático para ver si la mercancía da rojo, verde o amarillo. Si le da amarillo, usted tiene que ir a aduana o mandar a un asistente suyo para que allá en aduanas
se revise la documentación físicamente. Si le da rojo, que es lo que se llama verificación inmediata, se va a asignar un contador vista, que es, por decirlo así, jerárquicamente, quien está abajo del administrador de aduanas, y el contador vista va a realizar ese cotejo entre lo físico y lo que viene declarado documentalmente. Entonces, ¿qué pasa? Si el contador vista ve que hay una discrepancia, es decir, una discrepancia entre lo físico y lo declarado, entonces va a emitir una hoja que se llama hoja de discrepancia. Esa hoja de discrepancia es un acto administrativo de conocimiento muy similar a los que emiten las personas que andan haciendo este tipo de inspecciones. Entonces, es un acto, ¿verdad?, que da fe de la discrepancia, y entonces esa hoja de discrepancia va a servir de base para que el administrador de aduanas inicie el auto de inicio a procedimiento administrativo sancionador. Y ahí se va a aperturar y entonces ahí va a iniciar el procedimiento. Este auto de inicio, pues obviamente le tiene que decir cuáles son los hechos que usted ha cometido, en qué infracciones cae, la posible sanción, y además me va a dar el plazo de 15 días hábiles para yo realizar mis alegaciones o para presentar prueba o para pedir diligencias probatorias. Sin embargo, esto se hace con base al artículo 17 de la Ley de Simplificación Aduanera, es decir, a la ley especial para sancionar infracciones aduaneras nos manda al artículo 17 de otra ley, que es la Ley de Simplificación Aduanera. Y de ahí nacen esos 15 días, ¿verdad? Dentro de esos 15 días, pues es que nosotros vamos a tener el derecho para alegatos, para presentar todo tipo de pruebas, para presentar distintas diligencias, ¿verdad? Acá dejo este artículo porque dentro de esos 15 días aduana también puede hacer investigaciones y por eso lo pongo entre resaltado, ¿verdad? Aduanas puede hasta citar e interrogar testigos dentro del procedimiento y pedir todo tipo de diligencias. Si se fijan, son la mayoría de diligencias que tenemos nosotros regulados actualmente, además de poder aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil. También opera esta presunción de culpabilidad, ¿verdad? Que en los casos de esas infracciones que están ahí establecidas, si nosotros no entregamos la documentación que aduana nos pide, ya sea en una fiscalización, ya sea en una inspección, eso se toma como una presunción de culpabilidad. Es decir, si a usted ya le están imputando una infracción y le piden una documentación para la comprobación de esa infracción, la normativa lo toma como una presunción de culpabilidad. Pues bueno, vencidos los 15 días para la realización de los alegatos y de prueba, la autoridad, en este caso el administrador de aduanas, va a tener que emitir en el plazo de los 20 días, ¿verdad? El acto administrativo, la resolución final, y va a tener después otros 20 días para poder realizar la notificación como tal. O sea que en total tiene prácticamente 40 días hábiles. Si la resolución no se interpone un recurso, pues este va a tomar fuerza ejecutiva. Hay que tener cuidado con eso. Luego, pues, debe notificarse, se aplican todas las reglas normales de la notificación, es decir, de carácter personal, sino a su representante, sino a un delegado, sino a quien esté en su casa, sino por medios informáticos, etc. Luego de esto vienen cuáles son los tipos de recursos que pueden entablarse para ello. La ley nos da una forma de lo que deben o el mínimo que deben de tener esos recursos, ¿verdad? Designación de autoridad, nombres generales, personería, identificación del acto, relación de hechos, fundamento, valoración de prueba o incorporación de prueba en el caso que exista, ¿verdad? Señalamiento de notificaciones, lugar, fecha y firma, ¿verdad? Lo común de un recurso.
La ley pues, nos permite, ¿verdad?, aportar cualquier tipo de prueba, ¿verdad? Acá la ley, por ser sede administrativa, no nos pone, digamos, requisitos extenuantes, al menos para este tipo de recursos, ¿verdad? Pueden entablarse como tal, ¿verdad? Y estos serían los efectos, ¿verdad?, de la interposición de los recursos que están regulados en la LEPSE, ¿verdad? Ya no digamos con la ley de procedimientos administrativos, ¿verdad? Es decir, de los que pueden resultar, ¿verdad?, sea que se admita, ¿verdad?, o que se prevenga por 5 días, ¿verdad? Si no se subsana, ¿verdad?, pues entonces en el plazo de los 10 días, pues entonces no se va a admitir. La interposición del recurso tiene efecto suspensivo, ¿verdad? Entonces, como tiene efecto suspensivo, pues ese va a ser el acto con el que vamos a agotar la vía administrativa, ¿verdad? Y esto nos genera, pues, intereses en el caso de las sanciones como tal, ¿verdad? O puede que se declare inadmisible, ¿verdad? Sin embargo, hoy por las tendencias, por principio de buena administración, toda administración debería de admitir los recursos, porque, pues, los recursos para en el caso de no admitirlos, generalmente pueden ser subsanados por la misma administración. El primer recurso que nos regula la LEPSIA es el recurso de reconsideración, que es precisamente contra las resoluciones del administrador de aduana. Este debe ser interpuesto precisamente dentro de los 10 días hábiles después de la notificación. Sin embargo, esta no tiene mucha aplicabilidad porque es un recurso de carácter optativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después de este recurso uno se va al recurso de revisión ante el director general de aduana. Pero como es un recurso optativo, generalmente las personas se van directamente al recurso de revisión, porque en la práctica este recurso, pues un administrador de aduanas difícilmente contradice su propia resolución como tal, ¿verdad? Entonces, vámonos al recurso de revisión. Con el recurso de revisión, ¿verdad? Es distinto, ¿verdad? Nos podemos ir directamente después de una decisión del administrador de aduanas o después de agotar el recurso de reconsideración, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? En este caso, pues el director general de aduanas se tienen 10 días para presentar el recurso ante el director general de aduanas, ¿verdad? Una vez presentado el recurso, el director va a pedir el expediente, ¿verdad?, al administrador respectivo, ¿verdad?, dentro de los 3 días siguientes, ¿verdad?, para efecto de conocer, ¿verdad?, obviamente el expediente, ¿verdad? Y dentro del plazo de 15 días siguiente, ¿verdad?, a la recepción del expediente, se debe de resolver el recurso de revisión, ¿verdad? Ojo, en este recurso también se pueden agregar pruebas, porque son reglas para todos los recursos, al menos del de reconsideración y el de revisión. No agrego apelación porque el de apelación está regulado por otra normativa, no por la ley especial para sancionar infracciones aduaneras, ¿verdad? Una vez recibido el expediente, como ya se tienen es decir, cuando se presenta el recurso, ya van con las alegaciones y pruebas, se solicita el expediente, posteriormente a la recepción del expediente, pues entonces aduanas, es decir, el director general de aduanas va a tener 20 días hábiles, ¿verdad?, para la emisión de lo que es la resolución como tal, ¿verdad? Es decir, este recurso no es, digamos, tan largo, ¿verdad? Entonces, casi es un recurso de mero derecho. Posteriormente a la resolución, si esta resolución del director no es favorable, pues entonces tenemos que pasar al siguiente recurso, que es el recurso de apelación. ¿Qué es lo especial con el recurso de apelación? Como ya llegamos a la máxima autoridad en aduanas, que es el director general de aduanas, pues el recurso de apelación está regulado por otra institución y otra normativa. En este caso estamos hablando del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, conocidos como el TAI. Esta es una entidad que no es jerárquicamente superior a aduanas, sino que están en el mismo nivel, pero que por ley tiene por objeto conocer únicamente del recurso de apelación de impuestos internos y de la Dirección General de Aduana dentro de los ámbitos de competencia. En este caso,
en los casos sancionadores. Hablo del ámbito de competencia porque en impuestos internos, pues para liquidaciones oficiosas, para sanciones, sí. En el caso de aduanas, también para sanciones, liquidaciones oficiosas, para actos aduaneros que tengan que ver con valoración, con origen, que son situaciones distintas, o incluso para suspensiones o de auxiliares de la función pública aduanera, ¿verdad? Que son otras situaciones, ¿verdad? Que están fuera, digamos, de lo propiamente sancionador aduanero. Pues bueno, entonces, de esta manera es que el Tribunal de Apelaciones se convierte en otra institución donde se va a interponer este recurso, ¿verdad? Vamos a tener 15 días hábiles para después de la resolución, de la notificación de la resolución del recurso de revisión, para nosotros interponer lo que es el recurso propiamente, ¿verdad? La ley nos manda que se presente en original y con una copia en simple, ¿verdad? Ya es una regla de formalidad meramente legal, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Lo de que debe dejarse una notificación dentro de la circunscripción territorial. Sin embargo, por artículo 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos, usted también puede dejar ahora un medio de carácter informático, ¿verdad? Porque es integral, ¿verdad? Entonces, una vez recibido el recurso como tal, ¿verdad? El Tribunal de Apelaciones va a solicitar el expediente a la Dirección General de Aduanas, ¿verdad? Dentro del tercer día. Asimismo, ¿verdad? El Tribunal de Apelaciones puede prevenir, ¿verdad? O incluso admitir o declarar inadmisible el recurso, dependiendo del tipo. Por ejemplo, si se presenta un recurso extemporáneamente, se lo va a declarar inadmisible por extemporáneo, no va a andar previniendo nada, ¿verdad? En el caso que haya que prevenir, pues sí va a haber un acto, ¿verdad? Para una prevención, para pues esto poderse subsanar como tal. Una vez recepcionado el expediente por parte de aduanas y solicitado el informe a aduanas, ojo, porque no solamente se le pide el expediente, sino un informe, es decir, un informe donde prácticamente aduanas establezca su posición, ¿verdad? El tribunal va a abrir a pruebas por el término de 5 días hábiles, es decir, que vamos a tener 5 días hábiles posterior a la interposición del recurso, ¿verdad? Para interponer pruebas o solicitar medios probatorios, ¿verdad? Que es lo que hay que tener debido cuidado. Ojo con eso. Mucha gente presenta el recurso de apelación y ahí mismo presenta las pruebas y todo, pero posteriormente se abre a pruebas y la gente no contesta. Recuérdense que esto con los términos procesales hay que hacer las cosas en su momento. Aunque usted ya lo pidió desde el inicio, pero y ya incorporó la prueba, eso no hay ningún problema. Pero cuando se aperture a prueba, mi recomendación es contestar. Presento o reconfirmo la prueba que ya se presentó en el escrito de recurso de apelación inicialmente, ¿verdad? Precisamente para tener pues la certeza en el término preciso que sea realizado como tal. Ojo, en términos de prueba, el artículo 5 de la Ley Orgánica del TAI, el TAIA, perdón, nos habla pues de distintas medios probatorios que nosotros podemos utilizar, ¿verdad? Sin embargo, nos dice acá que se exceptúa la testimonial. Ojo con eso. ¿Por qué pongo importancia en esto? Y esta es una razón de carácter histórica. Si se fijaron, la ley especial para sancionar infracciones aduaneras en el procedimiento sancionador acepta la prueba testimonial, pero aquí nos está diciendo que en recurso de apelación no se acepta la prueba testimonial. ¿Por qué razón? ¿Sí? No, esto no es una razón legal, aparentemente. Es una cuestión de carácter histórica. Les cuento, el Tribunal de Apelaciones, antes de ser aduanero, era solo Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos. Hasta ahí, es decir, solo miraba impuestos. Cuando fue creada la norma,
Esa era su naturaleza, solo un tribunal para situaciones de impuestos. Entonces, ahí era lógico que se exceptuara la prueba testimonial, porque usted no va a ir a defender un caso tributario sobre impuestos con base a prueba testimonial. Entonces, no es la prueba idónea. Entonces, por eso la ley lo exceptuó. Pero cuando El Salvador se compromete con el proceso de integración centroamericana, ¿verdad? Y dentro de estas normas nace la obligación de tener un tribunal aduanero. Dijeron, ahí está el TAI, solo pongámosle y aduanero. Y le agregaron eso, y aduanero. Y entonces sucedió que se quedó esta norma así como está. Y entonces, por eso es que está esa contradicción. ¿Por qué razón? Solo para casos tributarios la prueba testimonial está bien que se exceptúe, pero en temas de aduanas no, porque en temas de aduana no solamente es el tema tributario, sino también el tema sancionador. Y hay mucho tema sancionador que no tiene nada que ver con lo tributario, donde sí puede ser necesaria la prueba testimonial. Por eso actualmente sigue siendo una contradicción normativa, ¿verdad? A pesar de que la LEPSIA y la LPA, que también es aplicable, al menos supletoriamente, o en lo que denominamos el estatuto de la prueba en el derecho administrativo, en sede administrativa, pues entonces debería de ser aplicable como tal. Sin embargo, no tenemos todavía un precedente como tal para decir que esa situación ya está superada, ¿verdad? Pero les dejo en la mesa la situación como está actualmente. Luego del plazo de prueba, ¿verdad? Se va a dictar sentencia y resolución, perdón, y lo que la ley nos dice es que la resolución del recurso no puede exceder los 9 meses, ¿verdad? Es decir, que eso es lo que ya tiene programado el Tribunal de Apelaciones. Hasta ahí termina lo que es, ojo, el procedimiento administrativo sancionador ante el administrador de aduanas. Y ya van a ver por qué vimos primero ese, porque hoy se va a hacer súper fácil ver el procedimiento ante el director. Cuando vemos en los casos ante el director, les decía que estos se van a dar generalmente posterior a la realización de un trámite. A eso se le llama control a posteriori, es decir, dentro de los 5 años a posterior que tiene la Dirección General de Aduanas para realizar fiscalizaciones y conocer de las posibles infracciones. Entonces, ¿cómo van a iniciar generalmente estos procedimientos? Con una fiscalización. Es decir, aquí no hay administrador, aquí no hay contador vista, no. Aquí hay una alarma, generalmente del sistema de control de riesgos o por un aviso de un tercero. El departamento de fiscalización va a nombrar un auditor. El auditor va a realizar una fiscalización y este auditor va a realizar un informe de fiscalización. Cuando realice este informe de fiscalización, va a ser un informe dirigido al director general de aduanas. Y es así que el director general de aduanas, teniendo el informe de fiscalización, es que va a realizar, con base a eso, la apertura del procedimiento administrativo sancionador. Es decir, el informe de fiscalización hace el símil de lo que es la hoja de discrepancia. Entonces, teniendo el informe, el director hace ¿cómo se llama? El auto de inicio o la apertura del procedimiento sancionador, se va a notificar al presunto infractor y el infractor va a tener un plazo de 15 días hábiles para realizar el tema de aportación de argumentos, aportación de pruebas, alegatos, etc. Luego, posteriormente a eso, se va a vencer el plazo de los 15 días y el director va a tener 20 días hábiles para emitir la notificación y luego un plazo de 20 días para emitir lo que es para realizar la notificación de la sanción final. Y ahí terminó
el procedimiento ante el administrador, perdón, ante el director general de aduanas. Por eso teníamos que ver primero el otro procedimiento que es mucho más largo. Este es un procedimiento mucho más resumido, ¿verdad? En apariencia, porque en la práctica puede agotarse más. Y luego, después de que el director emite su resolución, solamente cabe el recurso de apelación. ¿Cuál recurso? El que acabamos de ver actualmente. Es decir, para decirlo en otras maneras, el recurso de apelación, cuando sea por procedimientos ante el administrador, va a ser apelación de un recurso de revisión. Pero cuando sea un proceso ante el director general de aduanas, va a ser una apelación directamente ante el director general ante la resolución del director general de aduanas. Y pues con las competencias que ya habíamos visto anteriormente. Y acá pues finalizamos. No sé si vamos a tener alguna consulta o pregunta, maestro. Perfecto, muchas gracias, maestro. Sí, tenemos una consulta. En este momento se la hago. Usted mencionaba que por regla general las infracciones prescriben a los 4 años, pero además de la importación de vehículos, ¿qué otros ejemplos se podrían mencionar que constituyen una infracción de consumación permanente? Correcto, correcto. O me repite que quizás no le escuché muy bien. Ok, usted mencionaba que para el caso de la importación de vehículos, por ejemplo, en el caso de una infracción, esa se constituía como una infracción de consumación permanente. Si Ah, además de esa, ¿qué otros podrían adecuarse bajo este tipo de consumación permanente? ojo, no es en la importación de vehículos. Os voy a aclarar ese punto. El caso es, por ejemplo, muchos habremos visto que hubo una época que veíamos varias personas que andaban con carros con placa de Guatemala. Y uno decía, mire, ¿por qué tanto carro guatemalteco? Porque de repente vino una moda, no sé quién puso eso en boga, pero había gente que se iba a Guatemala a comprar porque allá los vehículos les salía más barato, pero resulta que esos vehículos que compraban no los podían nacionalizar. ¿Por qué razón? Porque tenían 8 años superiores al de producción. Por ejemplo, de repente usted se puede ir a comprar allá a Guatemala un carro del año 2000, pero ese usted no lo puede nacionalizar. Pero por el proceso de integración centroamericana, por el llamado CA4, usted pasa por aduana y lo dejan ingresar con su vehículo. Pero no es una importación, sino que es un permiso especial de tránsito, así como cuando nosotros nos vamos a Guatemala. Entonces, como son vehículos que no se pueden nacionalizar, la sanción de ley es una multa. Entonces, la infracción precisamente es no sacar el vehículo, por eso se vuelve en una infracción de consumación permanente. Pues bueno, del análisis que yo he hecho de este tipo de infracciones, es con la que yo me he topado con esa naturaleza como tal. Generalmente las demás son de consumación, ¿verdad? Las otras, esta es de consumación permanente, ¿verdad? Perfecto, gracias. Tenemos una consulta adicional. Preguntan, ¿cómo se denomina el auxiliar que hace las veces de contador de vista de verificación inmediata en el procedimiento de fiscalización posteriori? Vale, vamos a hacer varias aclaraciones. Estos no son auxiliares de la función pública. Para que comprendamos, um, un auxiliar de la función pública aduanera es un agente aduanero. ¿Por qué? Porque es una persona privada que la Dirección General de Aduanas le ha dado una autorización para que éste haga trámites hacia todo el público y prácticamente ser un intermediario entre aduanas y entre el importador. Es decir, son entes privados. En el caso del contador vista, este no es un auxiliar, es un empleado de aduana. Es un empleado que tiene funciones
ya bien específicas dentro de una aduana. Entonces, en el proceso de fiscalización, allá no hay contadores vistas. Allá lo que hay es un auditor que es nombrado por el jefe del departamento de fiscalización y que es precisamente quien va a realizar el procedimiento de fiscalización. O sea, si lo vemos desde el punto de vista de las carreras, sí, los dos son contadores, pero uno, su empleo es, o su cargo es contador vista, con funciones en una aduana, y el otro es un contador con un cargo de auditor dentro de la Dirección General de Aduanas para funciones de fiscalización. Perfecto. Bueno, por el momento no tenemos más preguntas. Vamos a concluir con la videoconferencia, no sin antes recordarles a todas las personas que nos acompañan de hacer el registro de la asistencia, ya que con ella vamos a estarles compartiendo el material que se utilizó para esta videoconferencia y de igual manera servirá como para que ustedes puedan llevar el registro en el caso que requieran en algún momento una constancia de las videoconferencias a las cuales han asistido. Agradecemos al maestro Ronald Euseda por su participación, por su tiempo. Realmente ha sido una participación bastante enriquecedora. Así que agradecemos y de igual manera los invitamos el día de mañana a la otra videoconferencia que vamos a tener, la cual es acerca de las tecnologías disruptivas. Siempre a las 2 de la tarde podrán encontrar el enlace de conexión en la página del Consejo Nacional de la Judicatura y de igual manera podrán tener acceso a la grabación de la videoconferencia de este día en la biblioteca de la página del Consejo Nacional de la Judicatura. Gracias, maestro, por su tiempo y por su participación y damos por finalizada esta videoconferencia. Feliz tarde. Un gusto.